Hoy, en Tal Como Somos, recibimos a un doctor que vive de cerca una de las áreas más críticas en hospitales públicos, el área de emergencias pediátricas. Así es, así que quédese hasta el final de este podcast. Hola, hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, excelente. Contenta porque grabamos un episodio más en Tal Como Somos y un episodio contenido de valor. Tenemos de visita al doctor Luis Mario Martínez. Un placer tenerla aquí. Gracias por venir. Bienvenido. Sí, bienvenido, doctor. Sabemos que su agenda, ¿verdad? Apretada porque es un doctor que atiende en hospital de área y su consultorio privado. Cuéntanos un poquito de usted, doctor. Bueno, mucho gusto. Gracias por la invitación, ¿verdad? Feliz de la invitación. Pues mi nombre, como bien lo mencionaron, es Luis Mario Martínez, ¿verdad? Yo me encargo más que todo de lunes a viernes de trabajar en lo que es en la emergencia pediátrica del Hospital de Puerto Cortés, siendo el hospital público pues más importante que cubre las zonas de Choloma, Omoa y el mismo Puerto Cortés. Sí. Y aparte de eso tengo mi consulta privada por las mañanas, ¿verdad? En mi consultorio ahí donde atiendo ya todo tipo de población general. Sí, yo creo que nosotros quisimos traer al doctor Luis Mario porque aparte de la importancia de conocer el sistema, cómo se maneja este sistema de emergencias, en su caso pediátrico, en un hospital público es importante porque a veces carecemos de información y erramos al juzgar a los doctores que están dentro de y sus funciones, ¿verdad? Todas las travesías, porque sí, hay que ser tal como somos y ser completamente sinceros, que no es fácil y el doctor me lo va, pues, espero yo que me lo mencione aquí, no es fácil trabajar en el sistema público del área de medicina en Honduras, ¿verdad, doctor? Definitivamente no es algo fácil, muchas veces tenemos que lidiar con la ausencia de ciertos insumos o con la necesidad de un medicamento que de repente se agotó o de repente no ha habido. Muchas veces necesitamos otros medicamentos que no se manejan en el sistema de salud público por cuestiones de economía, ¿verdad? De lo que es el sistema financiero del país, ¿verdad? Que tienen destinado, entonces de repente a veces hace falta. Y pues como no es lo mismo, ¿verdad? Vivir una emergencia en un hospital privado o en una clínica privada que de repente usted tiene la posibilidad de decidir qué doctor lo va a ver si usted ya tiene su control. En el hospital público no funciona así. En el hospital público usted llega y el médico que esté es el que lo va a atender y tiene, ¿verdad?, sus debidas funciones, porque pasa primero por un proceso de filtro. El proceso de filtro es usualmente nos encargamos nosotros, los médicos generales, y una vez que pasa el proceso de filtro, de identificar la emergencia actual, estabilizar al paciente y hacer la respectiva orden de ingreso, se presenta el caso al especialista de guardia, que es el que ya dentro del área de hospitalización va a estar viendo, pues en este caso hablando de pacientes pediátricos, ¿no?, a su bebé es el que lo va a estar viendo y le va a estar pasando visita de forma regular. Cada 8 horas, ¿verdad? 3 veces al día le pasan visitas, salvo que hay alguna complicación o alguna necesidad de revisión de exámenes nuevos. Depende mucho del caso. Sí, y es lo que a veces nosotros como pacientes o como población no entendemos, ¿verdad? Exactamente. Que hay situaciones que no las controlan ustedes los médicos que están en una institución pública. Pero a mí me gustaría, doctor, que nos describiera un día en una emergencia de un hospital público. Describir un día, ¿verdad? Decir un día típico como tal no hay. O sea, todos los días son una aventura, por decirlo así, todos los días son diferentes, hay de casos a casos, así como podemos tener un día tranquilo, un día en el cual veamos pocos pacientes o casos no muy graves,
Podemos tener días en los que vemos una cantidad casi incontable de pacientes extremadamente graves, muy complejos, que muchas veces terminan siendo referidos hacia un hospital de mayor complejidad, que en este caso sería el hospital El Catarino Rivas, que es aquí en San Pedro Sula, ¿no? Entonces, un día típico como tal no hay, no existe lo típico en una emergencia, ¿verdad? Un día va a llegar un paciente que llegó por una gripe y al día siguiente le llega un paciente que se cortó una pierna, tuvo un accidente porque iba en moto o empezó con una crisis respiratoria severa y así, los días varían. Y sabemos y entendemos de que obviamente cuando por esta carencia de información a veces de la población que llega a los hospitales públicos y más y sumándole las emociones de la preocupación de llevar un paciente en cierto estado, puede ser no tan crítico o crítico, ¿cómo maneja usted las emociones? Y más aún si es en una emergencia pediátrica, porque yo como mamá me vuelvo loca si sé que mi hijo está en un estado crítico y que lamentablemente, no por cuestiones de ustedes, sino que por el sistema en general, hay limitaciones en atención. Claro. ¿Cómo manejan la emoción los doctores? Porque son humanos, ¿verdad? ¿Cómo manejan eso? Dice que en mi caso particular yo trato de mantenerme sereno ante toda situación, ¿verdad? Es muy difícil realmente que yo me altere, porque siempre me mantengo como una persona calmada. Lo primero que hay que hacer es tratar de controlar al padre, porque casi siempre el padre que llega con una emergencia, que siente que le pasa algo grave a su hijo, llega extremadamente alterado. Y en esas situaciones el padre no nos es de mucha ayuda, porque el niño, a diferencia del adulto, no habla, muchas veces no habla. El niño solamente está ahí enfermo, sintiéndose mal, y el niño no le va a hablar, o usualmente va a llegar con llanto. El niño, usted no le va a preguntar dónde le duele y le va a contestar. Muchas veces no va a ser así. Entonces es deber del padre mantener la calma, ¿verdad? Para poder él proveer la información al médico, porque nosotros evaluamos al paciente, pero en situaciones de emergencia uno no puede darse el tiempo de evaluar al paciente de pies a cabeza, porque usted lo lleva por una emergencia y lo que hay que atender es esa emergencia. Entonces su deber como padre es tratar de mantener la calma y decirle al doctor, yo traigo a mi hijo porque pasó esto y esto y esto. Ser puntual, ¿verdad? No dar vueltas en que hace 25 días, eso no interesa en este momento. Lo importante es lo que pasó hoy, la razón por la cual usted llevó a su hijo a la emergencia. Porque muchas veces, y ocurre, de repente el niño presentó una convulsión, una de las causas más frecuentes de consulta a la emergencia. El niño convulsionó porque tenía fiebre. Ocurre muy seguido, la mamá llega llorando, histérica, ¿verdad? El niño solamente lo va agitando de un lado a otro porque está asustada, y yo la entiendo. Yo también soy padre, yo entiendo que eso puede alarmar, pero yo le digo, mamá, necesito que respire tranquila, respire profundo, meta aire por la nariz, sáquelo por la boca. Necesito que me cuente qué pasó, cómo pasó. Porque si ella me dice, mi niño convulsionó, y empieza a girar de un lado a otro, a agitar al niño, y nada de eso nos ayuda, ¿verdad? Sí. No podemos ni evaluar al niño, ni saber qué fue lo que pasó, ni cuánto tiempo pasó. Y esto muchas veces es tiempo perdido, ¿no? Porque perdemos tiempo tratando de calmar al padre para poder atender al niño cuando hay que tratar la emergencia del niño, ¿verdad? Entonces, pero creo que igual eso forma parte de la personalidad de cada uno de los médicos con lo que usted se vaya a encontrar en la emergencia. Y es entendible porque yo también soy madre y a veces uno, bueno, en el momento que uno tiene la emergencia, uno quiere solución inmediata o el miedo nos invade, pues, como dice usted. Pero también hay que recalcar que en un hospital público hay todo tipo de emergencias y cualquier cantidad de pacientes. Porque también hay, no sé, usted nos puede decir, doctor, que vamos a emergencias cuando no es una emergencia. Exactamente. Cuando esto sucede a diario, me imagino. Diario. Y perdemos el tiempo tal vez en algo que para nosotros los padres son emergencias, pero para otro padre sí es emergencia que se le atienda. ¿Cómo controla usted eso? ¿Cómo explicarle a un papá, esta no es una emergencia, puede esperar, esta sí es una emergencia, yo lo puedo atender? Fíjese que ahí es un poco difícil muchas veces, ¿verdad? Porque el padre no entiende. Muchas veces el padre no entiende qué es una emergencia y qué no lo es.
porque claro, para el padre que su niño esté enfermo es una emergencia. Para todo padre, mi niño está enfermo, es una emergencia, tengo que correr. Y muchas veces no es así, y nos pasa muy frecuente, como bien menciona Jennifer. Todos los días nosotros recibimos casos en la emergencia de pacientes que se pueden atender perfectamente en una consulta externa, en una consulta privada, en los centros de salud, ¿verdad? Que es aquí donde viene la estructuración del sistema de salud público de nuestro país, que está por niveles, nivel 1, nivel 2, ¿verdad? Pero la gente, por más que se le explica muchas veces, ¿verdad? Insisten porque dicen, no, es que aquí me atienden mejor o aquí me atienden más rápido. Sí, probablemente sí, pero no es el punto, ¿verdad? El punto no es atender rápido a su niño, porque no es lo mismo la atención en una consulta externa que en una emergencia. En una emergencia nosotros, no, como les mencioné, no podemos darnos el lujo de estar viendo al paciente de pies a cabeza. Eso es, una vez que el paciente ya está hospitalizado, se evalúa de pies a cabeza. Pero en una etapa inicial, en el proceso así inicial que llegó la emergencia, se atiende lo puntual y después se va resolviendo lo demás. Y en las consultas externas sí hay la facilidad porque hay más tiempo, no hay prisas, no hay que correr, no hay otros 3, 4 pacientes que están igual o más graves que el que usted trae, ¿verdad? Entonces, esa es parte de la educación que también nosotros como médicos tenemos que hacerle al padre, incluso en la emergencia. O sea, tenemos que atender al paciente, tenemos que calmar al padre, tenemos que educar al padre, tenemos que enseñarle qué es lo que tiene que hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, cuándo acudir a la emergencia y cuándo no. La definición de emergencia como tal es cuando hay una situación que pone en riesgo inmediato de muerte, o sea, que pone en riesgo, pone en riesgo la vida del paciente. Entonces, y se hace nosotros en el hospital público, tenemos algo que se llama escala de triaje, que el triaje se establece por colores y por tiempo de atención. 1, 2, 3 y 4 son los 4 niveles, siendo el cuarto nivel, que es la mayoría de las atenciones que tenemos muchas veces, que son pacientes que llegan usualmente por gripe, porque le dio fiebre, ¿verdad? Al niño. Y ojo, que no quiero decir que una fiebre no sea emergencia, pero hay casos en los que sí lo es y hay casos en los que no lo es. Si la fiebre empezó hace 2 horas, obviamente no es una emergencia, ¿verdad? Es algo que se puede evacuar en una consulta externa con medios físicos, darle acetaminofén al niño. Si ya tenía una indicación previa de acetaminofén de su médico, algo que se puede hacer en casa. Entonces, lo nivel 4 es un paciente que usualmente uno lo estadifica como un paciente completamente estable. Y si nosotros tenemos 20 pacientes y llegó él, pero está estable, ese paciente va a pasar hasta el último de la fila y puede esperar de 2 a 4 horas en una emergencia para ser atendido. Luego está el grado 3, que es un paciente que llegó con una alteración mínima que sí requiere atención, o nuevamente no requiere atención en una emergencia, pero se le brinda atención porque pues ya están ahí, ya llegaron. No podemos decirle al paciente, no, váyase para su casa, porque ya llegó, ya invirtió, ya gastó en llegar hasta ahí. Hay que atenderlo, pero tiene que esperar. Estos pacientes pueden esperar alrededor de 1 hora, ¿verdad? A 2 horas. El paciente que llega con un triaje 2 es un paciente que ya tiene mayores complicaciones, ¿verdad? Es un paciente que su atención no puede tardar más de 30 minutos, porque si en esos primeros 30 minutos no se evacúa, puede generar alguna complicación que puede poner en peligro su vida. Y el triaje 1, que es aquel paciente extremadamente grave que su atención no puede esperar más de 5 a 10 minutos. O sea, estamos hablando de un paciente que llega en un estado completamente crítico, en el que si no se atiende en el momento en que llegó, puede fallecer. Sí, yo creo que es importante, ahorita que nos explica este proceso el doctor Luis Mario, hablar un poco para reflexionar en medio de la situación de lo que es la empatía. Porque sí, sabemos que los padres obviamente se van a preocupar por la salud de su propio hijo. Claro. Pero como usted nos explica, hay etapas, todos sabemos. Yo personalmente me he ido a emergencia, obviamente de un hospital privado, ¿verdad? Porque cuento con seguro para poder hacerlo. Pero me he ido a emergencias porque me siento mal, tengo una fiebre chiquita y yo quiero salir rápido de eso. Entonces en la emergencia me colocan el medicamento intravenosa y me hidratan por la deshidratación de la fiebre, lo que sea.
y en 3 horas estoy fuera. Correcto. Pero lo hago por el tiempo, porque el siguiente día tengo que ir a trabajar, por decir algo. Entonces, a veces, en un hospital público queremos hacer lo mismo, ¿verdad? Para salir rápido de la situación en que estamos, ¿verdad? Tal vez el papá no cuenta con el tiempo de estar ahí todo un día. Pero queremos saber en si realmente existe, porque no le vamos a tirar duro solo a los, ¿verdad? Claro. Obviamente no, entendemos la situación y comprendemos la manera de actuar de las personas, pero sí existe la empatía en la sala de emergencia. ¿Qué papel juega la empatía en estas? Ok, mire, la empatía, como digo, eso depende realmente del médico con el que usted se vaya a encontrar en la emergencia. Muchas veces va a encontrar médicos que de repente están tan ansiosos, tan cargados, tan estresados de tanto trabajo, ¿verdad? Recordemos que lidiar con una emergencia no es solo la carga emocional del paciente o la gravedad del paciente, sino también la carga emocional para el médico también, que se encuentra enfrentando una situación en la que si comete un error o si no hace los pasos debidos o olvidó o omitió algo en algún punto, puede repercutir de forma negativa en la vida del paciente. Entonces, nosotros estamos sometidos a un grado de estrés extremadamente alto. Muchas veces puede ser que en ese grado de estrés, ¿verdad?, el médico pueda de repente hablar fuerte o ser grosero, pero no es que el médico sea así, sino que está tan cargado y a veces llegan personas que nuevamente tienen 2 horas de estar esperando, dicen, pero el médico no ha parado de trabajar. El médico en todo tiempo ha estado viendo pacientes graves y llegan y lo empiezan a insultar a uno, le gritan, le hablan feo. Entonces, nadie creo que va a estar aguantando tanto ese tipo de situaciones. Sin embargo, sí, la empatía es algo fundamental, sobre todo para establecer el vínculo y la relación médico-paciente, porque si un médico es empático con lo que está sintiendo el paciente, que yo siempre les trato de explicar cuando yo lo recibo, yo le digo, mire, yo lo entiendo, yo sé que está preocupado, pero yo necesito que se calme. Si usted se calma, me es de más ayuda a mí como médico que esté estresado, gritando, porque muchas veces llegan gritando, insultando de un solo y de repente acaban de llegar. Exacto. Y hay otras personas, ¿verdad?, que también tienen 2 horas esperando porque recibimos un paciente que tuvo un accidente en carro o en moto, que es muy común. Recibimos en ese mismo instante un paciente que llegó con dificultad respiratoria. En ese mismo instante llegó un paciente recién nacidito que no podía respirar, que llegó moradito, que está con fiebre de 39 grados, ¿verdad? Entonces aquí es donde... No, y que juega el papel de salvar una vida, pues. Exacto. O sea, la presión que mental. tienen ustedes como médicos, la no tanto la presión, la responsabilidad de tener una vida en sus manos, porque si yo voy como paciente a una sala de emergencia de hospital público y ustedes tal vez están en emergencia, pero salen a ver por la cortina, por decirlo así, y ven que hay 50 personas esperando. Exacto. Y tal vez ahí hay de todo, emergencias graves, como lo mencionó anteriormente, como emergencias que tal vez no, que pueden tener un momento de espera. Pero yo tengo una pregunta, ¿cómo trabaja un médico en un hospital de área con recursos limitados? Ok, bueno, cuando tenemos con los recursos limitados que tenemos, hay que ingeniárselas, ¿verdad? Muchas veces hay que ingeniárselas. A veces creo que así como es una dificultad el no tener algún recurso valioso, ¿verdad?, en cuanto a insumos, también puede ser donde florece muchas veces el ingenio de ciertos médicos. Y esto lo digo porque lo he visto, lo he vivido también, como de repente un paciente necesita que se le haga un aporte de oxígeno mayor, ¿verdad? Hay algo que se llama CPAP. Estamos hablando en el contexto de un paciente con dificultad respiratoria severa, ¿verdad? Necesita un aporte de oxígeno mayor, pero no tiene que ponérsele tubo. Entonces nosotros solo tenemos una mascarilla y tenemos las famosas bigoteras, ¿verdad?, que son los tubitos que van adentro de la nariz. Y recientemente pude ver un caso en el cual uno de los especialistas de nuestro hospital, no teníamos nada de eso, él era un recién nacido, tenía dificultad respiratoria desde el nacimiento, necesitábamos algo que se llamaba CPAP, obviamente no se podía conseguir, en ese momento los familiares no tenían los recursos económicos para comprarlo y pues no había en el hospital. ¿Qué fue lo que hizo el especialista? Hizo un CPAP él de cero, ¿verdad?, con un microgotero, lo pegó al oxígeno y eso
fomentó que el pacientito tuviera mayor aporte de oxígeno hasta que pudiéramos nosotros conseguirle un espacio en una unidad de cuidados intensivos neonatales. O sea, hay lugar para el ingenio también, ¿verdad? Durante este tipo de emergencias, y a esas son cosas que a veces las personas no lo ven, eso es lo que no yo lo iba entienden. a decir ahorita. Eso es lo que yo iba a decir, doctor. O sea, son cosas que es válido hacerlas ver, y no es aludirse o alardirse, no sé cómo es la palabra realmente. Alardear, no es alardear sobre ello. Exacto, de ese tipo de cosas. O sea, ustedes tienen el conocimiento, y con el conocimiento que tienen hacen maravillas y milagros. Son milagros. Y mucha gente no valora estas cosas en el sistema público porque obviamente carecen de información y de todo lo que pasa detrás de bambalinas. Exacto. En su área de trabajo, ¿verdad? Sí, y la verdad que nosotros como pacientes o como seres humanos, podría decir, claro, vamos a una institución pública y queremos que se nos atienda, o queremos que o culpamos a los médicos porque es la cara del hospital. Claro. Y es la cara del hospital, y culpamos al médico de que el médico no sirve, el médico no me receta el medicamento correcto, o el médico no me atiende, el médico anda enojado, el médico anda amargado, pero hay que reconocer la labor del médico, como hemos venido reconociendo la labor de todo tipo de profesiones. En este episodio estamos reconociendo la labor de los médicos, y tenemos aquí al doctor que está representando a muchos héroes con bata blanca, ¿verdad? Porque sí, realmente eso es lo que ustedes son. Sí. Tener bajo la responsabilidad una vida, atender pacientes con limitaciones. no es fácil, y me imagino que ustedes como seres humanos también, al tener un caso crítico y no tener los recursos para eso, ustedes generan un nivel de estrés, de impotencia, claro, a querer hacer algo y no poder. Créame que es frustrante muchas veces que de repente necesitamos un insumo cualquiera, póngale que necesitemos canalizar a un paciente, a veces ni eso podemos encontrar, a veces ni catéteres podemos tener. Entonces es frustrante para uno porque el paciente lo necesita, y tener que decirle al papá, a la mamá, mire, necesitamos esto y esto y esto, se le va a hacer esto a su bebé, pero necesito que compre esto porque no hay ahorita, ¿verdad? Y para uno, a mí personalmente me frustra, ¿verdad? Es una situación que me frustra, me genera malestar, me genera incomodidad, porque es bien sabido que el 90-95% de la población que va a un hospital público es porque no tiene, porque no tiene los recursos. Y muchas veces me dice, ay doctor, pero yo solo vine con el pasaje, me dice. Sí. ¿Y qué podemos hacer, verdad? ¿Qué podemos hacer en ese contexto? No, y fíjese que es válido también hablar de este tema, porque lo he escuchado en comentarios y vamos a hacerlo tal como es. Hay muchas personas que dicen, no, pero tal vez usted me puede ayudar. O sea, claro, si el doctor pudiese hacerlo por todos los 100 pacientes que llegan. Que no solo es un paciente. Exacto. Imagínate. Y es válido, o sea, tener esa impotencia de querer y no poder hacerlo, porque es un ser humano. Sí, y no es culpa del doctor, exacto, es culpa del sistema. Es culpa del sistema. Y nosotros estamos haciendo este episodio aquí porque realmente que queremos darle honor a los doctores, pues, porque a veces vamos a un hospital público y es que el doctor no me atiende, es que aquí no hay nada, pero es que no es culpa del doctor, es culpa del sistema. Y ojo, es algo que, este es un tema muy delicado. Y aquí no es que le estamos echando tierra al sistema, sí, es cierto, sí, un poquito, vamos a hacerlo claro, pero es que estamos hablando la realidad de las cosas. No es que queremos venir y irnos en contra de el gobierno o irnos en contra de, o sea, es la realidad de nuestro sistema público de salud, no de ahorita. O sea, esto viene de añales. Yo le puedo traer aquí al doctor Luis Mario, que es un doctor joven, pero también puedo traer como al doctor Matamoros, y te va a decir las mismas cosas que vive él, las pudo haber vivido hace 25 años atrás el doctor Matamoros. Entonces es como que es educar y concientizar tanto a la población como, ¿verdad? Como hacerle saber, o sea, esto no depende solo de ustedes. Sí, exacto. Realmente. Y muchas veces también ocurre de que a veces sí hay insumos, pero los recursos o los insumos que tenemos en el hospital, nuevamente volvemos a lo de no saber utilizar los servicios de salud, ¿verdad? Se gastan los insumos del hospital en pacientes que no necesitan ser atendidos en una emergencia. Exacto.
¿Por qué? Porque ya llegó y hay que atenderlo, y si no lo atiende, el paciente se queja, va, pone una nota, llama a los periodistas y llegan los periodistas y es un derecho y que hacen tiene. una nota. Y claro, tienen derecho a quejarse, Sí. pero no entienden que en ese momento hay otras cosas que Sí. son más prioritarias Correcto. que la gripe Y- o que el dolor de cabeza de hace 20 días, porque me ha pasado, nos Claro, ha pasado, sí. que llegan que no, que mire que me da dolor de cabeza, tengo 7 días con dolor de cabeza, pero me va y me viene, pero ahorita no me duele. Entonces, ¿para qué fue a la emergencia si no le duele en ese Exacto, momento? Pues Exacto, sí. No, y que ustedes tienen que inventariar y trabajar con lo que Con lo tienen. que tenemos. Y como lo mencionó anteriormente, que es lo que nosotros no vemos, lo que hacen ustedes detrás de la cortina, como Así nos es. mencionó que su colega hizo el respiratorio, Ajá. todo para que el niño pudiera respirar mejor. Y eso no lo vemos. Sí. Entonces, por eso estamos aquí en este espacio, para que usted que está en casita o pueda ver de que no es que los médicos no quieran atender, o no es que los médicos están gruñones. Otra cosa, que vamos a eso, usted lo mencionó, a veces decimos, ay, el médico está enojado, está amargado, nos está atendiendo mal, pero No saben cuántas horas de trabajo tienen ustedes en un turno? Hasta 36 horas, si no me equivoco. y muchas cuando- veces, cuando se es estudiante más que todo, sí. Sí. Que a veces también critican al interno, al médico interno, critican al médico en servicio social, y son estudiantes que sí ya son médicos, ¿verdad? Pero siguen en un proceso formativo. Claro, de educación. Y entonces el problema es que a veces los critican a ellos, se enojan con ellos, los insultan a ellos, y ellos no tienen la culpa de nada, ¿verdad? Sí. Uno como médico no tiene la culpa de que haga falta algo, de que no haya esto, de que no haya aquello. Y también el hecho de que en el caso particular de los sociales, de los médicos en servicio social, de los médicos internos, ellos pasan 24 hasta 36 horas sin dormir, atendiendo ese montón de pacientes también. Están Mal los médicos comidos. mal comidos muchas Mal veces, comidos. claro, mal Miren, comidos, ¿no? porque usted puede hacer una nota algún día, puede ir y ver qué están comiendo los médicos internos, qué comen, comida basura, comida chatarra, lo que les da chance de comprar y comer, lo que le da chance de comer, o sea, no comen ni siquiera, como quien dice, un alimento bien elaborado con su porción de proteína, de carbohidratos específicos. No, él va y lo que tiene chance que esté más rápido, eso es lo que se come. Incluso, Y a veces se lo come a la carrera. Y helado. criticamos eso también, porque yo lo he dicho, lo he dicho. Somos tan No, como pues somos. sí. Que yo he ido tal vez porque sí, he tenido emergencias donde sí me ha tocado ir a un hospital público. Y me acuerdo una ocasión que tuve a mi abuelita, estuvo internada en el hospital público, y eran como las 4 de la mañana y miré a un doctor comiéndose una baleada con un refresco, una soda, una Pepsi o Coca-Cola. Y le digo yo a la persona que iba conmigo, mira, y a uno lo regañan porque toma coca. Pero es me trabé, como sí. lo que dice usted, que es lo que alcanza a comer en un tiempo. O sea, solo tengo 5 minutos para comer, es lo primero que me puedo Lo que comer. tiene a la mano en ese tiene a la momento. mano, correcto. Y hablando de esto, de casos a casos, doctor, ¿usted cuál ha sido su caso o momento que le ha dicho que le ha marcado más en su experiencia en esta área? como Bueno, tal? mire, han habido muchos casos, incluso le puedo mencionar casos de estudiantes también que me marcaron, ¿verdad? Pero ahorita creo que un caso bastante puntual que me marcó, y esto que yo llegué justo cuando ya tenían más o menos estabilizados a los pacientes, fue, no sé si se dieron cuenta, que hace poco hubo un accidente terrible, ¿verdad? En la carretera de Omoa, donde Sí. resultaron varios niños heridos, ¿verdad? Sí. Incluso hubieron niños que fallecieron, Sí. lamentablemente. Bueno, ese llegar a la emergencia, que yo siempre trato de llegar a tiempo a mi trabajo, Ujú. siempre trato de llegar temprano, pero ese día, precisamente ese día, cuando yo iba de camino, había un accidente en el trayecto en el que yo iba, había habido un choque menor, Ujú, sin mayor cosa, y eso me atrasó como 15 minutos. ujú. Y yo llegué, y cuando yo llegué estaba todo el personal del hospital con 1, 2, 3, 4 niños que habían sido atropellados por un carro, y mientras ellos se trasladaban en una Mototaxi. mototaxi, ¿verdad?
lo impactante de eso fue ver cómo había tanta gente que quería ayudar y la impotencia que habían unos pacientes que se estaban atendiendo, que nosotros los mirábamos y decíamos, no hay para dónde. No hay para dónde. O decíamos, este niño o este paciente tiene pocas probabilidades, pero todavía respira, todavía tiene frecuencia cardíaca, sí. Y entonces hay que hacer lo posible. Y cómo uno puede ir y decirle a ese padre que ya está preocupado, que ya está ansioso, ¿verdad? Aparte del shock del de momento, recibir, ¿verdad? De que te llamen, que estés en tu trabajo y te llamen, tu hijo tuvo un accidente, está en el hospital, corre. Y había una multitud también de personas fuera del hospital entorpeciendo la entrada de las ambulancias solo por querer saber qué había o qué había pasado, ¿verdad? El morbo, ¿verdad? Aquí yo quiero hacer énfasis a las personas, a los comunicadores sociales, a los periodistas, a las mismas personas que andan por ahí en la calle. Y si ustedes ven un accidente grave y ustedes saben que no van a ayudar, por favor, no estorben, no se pongan en la pasada, porque usted no sabe cuánto sacrificio o cuánto estrés está viviendo el personal para poder estabilizar a un paciente tan grave como esos niños en particular, como para que vengan 5 o 20 personas que solamente quieren ver qué está pasando y no van a ayudar y estén entorpeciendo el tránsito de trasladar el paciente hacia la ambulancia, porque eso pasó, ¿verdad? Eso pasó. Estábamos montando a un paciente en la ambulancia y habían periodistas, comunicadores sociales queriendo grabar un momento tan íntimo, sí. Pues, porque eso es algo sí. íntimo, que si bien es cierto, tiene que salir porque hay que pasar, que yo sé que ellos están haciendo su trabajo, pero no se puede poner en la pasada cuando estamos tratando de llevar a un paciente grave, subirlo a una ambulancia para que se pueda ir, ¿verdad? Y de remate, la gente está en la pasada donde van entrando las ambulancias. Viendo qué está pasando, viendo que hay otra ambulancia atrás que necesita entrar y no puede entrar porque hay un montón de gente para trasladar a otro paciente. Entonces, esas cosas son frustrantes. Sí, yo creo que aquí debe de tocar, doctor, y es muy importante que nosotros, ¿verdad? Que nuestra comunidad que nos ve, y esperemos que llegue a mucha gente que vive y que pasa en estas áreas, que aquí es culturizar a estas personas, o sea, de alguna manera, y obviamente no podemos educar a toda esta población, claro. No lo podemos hacer, pero creo que aquí, como ya lo tratamos, juega mucho el papel de la empatía, y es importante el papel del comunicador social, que es el que tiene el medio para transmitir todo este tipo de cosas. O sea, ellos pasan día a día en este tipo de noticias y de situaciones, porque lo vemos, es su trabajo, comprendemos, así como su trabajo es comunicar lo que está sucediendo, el trabajo de los doctores y las ambulancias es salvar vidas. Correcto. ¿Y qué es más importante en ese momento? Entonces, usted va a tener su noticia, su trabajo es investigarla, no la pudo tener en ese momento porque tenía que dejarle el paso al paciente que se está muriendo, porque hay que decirlo. Y lo va a hacer después, investigue porque es su trabajo. De alguna manera va a llegar a la nota y va a tener la noticia. Sí. Pero creo que es ser empáticos en la situación, ¿verdad? Sí. Y es que creo que muchas veces se desbocan porque quieren tener una primera plana del, exacto. Óigame, discúlpeme, perdóneme, pero yo creo que eso es amarillismo, ¿verdad? Exacto. Usted no puede ir a querer grabar especialmente a un niño que está ensangrentado, sí. Que está con un tubo en la garganta. Usted no puede querer ir a grabar a ese niño, o sea, no hay palabras para describir realmente cómo puede hacer algo así, pues, o sea, no está respetando la dignidad de la persona, correcto. Del niño, la dignidad de los familiares. ¿Usted cree que los familiares estarán felices de que anden fotos o videos de sus niños en las redes sociales que están desfigurados prácticamente? Sí, claro. Pues, la prudencia, señores. Hay que ser prudente también. La prudencia trabaja mucho aquí. Y usted, doctor, hablando de este caso que nos acaba de comentar, que fue un caso muy sonado, muy conmovedor y devastador para los familiares, ¿verdad? Y ustedes como doctores, ¿cómo canalizan todas estas emociones? Imagínense.
¿En qué tiempo? ¿En qué momento? ¿En qué momento usted se da para decir, pensar. para pensar si lo único que tiene que hacer es su trabajo? Y al terminar ese shock, ¿verdad? Que fue como más o menos 30 minutos, media hora, una hora que se estuvo con esos pacientes. Y ya pudimos trasladar a los que estaban más graves. Yo me di la vuelta, ¿verdad? Porque como le digo, yo llegué ya cuando ya la mayoría estaba estable. Yo me di la vuelta y vi a varios de mis colegas llorando, desconsolados, Sacando esas emociones sacando esas emociones retenidas. que no podían sacar en el momento, porque imagínese usted como padre, llega, usted ya está llorando como padre y mira al doctor que está atendiendo a su hijo llorando también en el momento, ¿verdad? No, uno se tiene que reprimir y ya después solo queda el momento de cuando ya se calma y se baja la adrenalina, ¿verdad? Es como que, Sacar todo eso. wow. Sí, y es sano y es Hay que sacarlo. hay que hacerlo, porque los doctores son personas comunes y corrientes con sentimientos y Humanas. emociones, son humanos que, como dice este episodio, son héroes sin capa que tienen que reprimir muchas cosas para poner en primer lugar a la persona que tienen enfrente antes de ellos mismos y de cualquier otra cosa. Y es válido, o sea, no es de juzgarlo si usted en algún momento ve a un doctor en un estado de shock, en un estado emocional, ¿verdad? Que normalmente no solemos verlos. Es válido, o sea, es para ir y darle un abrazo. Yo le voy a decir algo, doctor, y lo voy a contar como anécdota porque, bueno, la comunidad sabe lo que pasamos con Owen y todo. Bendito Dios, yo no tuve que hacer uso del sistema público, que estuve a punto de... pero no tuve que hacerlo porque lamentablemente mi hijo falleció antes. Pero yo soy una persona que siempre pongo el bienestar de las demás personas antes que las mías. Tengo esa cosa. Entonces, cuando el doctor a nosotros nos dijo que mi hijo ya había fallecido, y yo llegué al hospital porque era en periodo COVID, yo no estaba, y adentro el doctor nos llamó y nos dijo, bueno, lamentablemente Owen falleció. Llego, y a mí lo que me dio por hacer después de que yo vi a mi hijo ya, que ya se había ido, fue ir a abrazar al doctor. O sea, yo le di un abrazo al doctor y lo hice inconscientemente, pero también sabiendo de que ese muchacho pasó 5 días, doctor, con mi hijo día y noche. Luchando porque el niño viviera. por él. Y tener que decirme a mí, no lo logré, o sea, Sí. yo me puse los pies del Sí. fíjate. Esa es una pregunta que Sí. yo tengo para usted, doctor. ¿Cómo un doctor canaliza esas emociones para darle una mala noticia a un padre de familia? Y es que eso es algo que uno lo aprende, creo que con la experiencia. Le voy a contar una experiencia. La primera vez que a mí me tocó dar una mala noticia fue cuando era estudiante todavía. Yo le fui a decir a mi médico general que estaba de guardia que tenía una paciente que estaba grave, ya estaba agonizando. Y yo le dije, hay que decirle a los familiares. Y él me dijo, vaya, dígales, me dijo. Y yo era estudiante. ¿Lo tiró? Me tiró así. Pero yo le agradezco a ese doctor porque gracias a él fue que todo el trayecto en el que yo iba caminando nuevamente para decirle a los familiares, ¿verdad? Era una señora. Para decirle a los familiares de que su paciente estaba agonizando. Imagínense que yo tuve que decirles a ellos, su paciente, no que su familiar había fallecido, sino que su familiar iba a fallecer en los próximos 20 minutos. Wow. Y así fue. Yo tuve que decirles a ellos el estado delicado en el que estaba y que ellos tenían que decidir si nosotros le hacíamos RCP, o sea, reanimación, o si no lo hacíamos, porque qué sentido tenía si le hacíamos reanimación, era prolongar más el sufrimiento de la señora. Entonces ellos con lágrimas en sus ojos me dijeron, doctor, ¿usted realmente cree que si la reaniman en caso de que ella entre en paro, ella va a salir? Y ¿cómo les digo yo? Sí, y darles falsas esperanzas. Tuve que decirles, lamentablemente no creo que vaya a salir del paro, sí, ¿verdad? Va a ser más prolongar el sufrimiento. Y entonces los familiares me dijeron, doctor, cuando llegue el momento, dejémosla ir.
Ajá, y yo con toda esa carga emocional a mis, que creo que tenía 23 años, creo que tenía. Imagínate. O sea, Y tener que decirle eso, ¿verdad? Créame que es algo extremadamente difícil. Y ya después me ha tocado que, ya ahorita, ¿verdad? Como médico general, me ha tocado que hemos tenido pacientes, usualmente adultos, ¿verdad? Cuando me ha tocado cubrir las emergencias de adultos que están en estado delicado y que hay que hacerles reanimación. O sea, yo lo que hago es llamar a los muchachos que están conmigo para que ellos vean cómo decir. Yo primero me tomo mi tiempo, respiro profundo, me lleno de valor, ¿verdad? De fuerza para no... Porque uno tiene que permanecer, o sea, uno tiene que ponerse una máscara. Tiene que permanecer sereno. Es cierto. Y decirle a un familiar, mire, lo siento mucho, hicimos todo lo que pudimos, pero lamentablemente ya su familiar no pudo más. Y después ver cómo ese familiar empieza a romperse poco a poco mientras uno está hablando para no romperse uno, es bastante difícil. No hay manera de cómo uno pueda lidiar con esas emociones más que creando un caparazón a lo largo del tiempo, de la experiencia, de estar conviviendo día a día con la muerte, ¿verdad? Porque realmente al final luchamos, pues. Es el peor enemigo para un doctor, es la muerte. Y es algo inevitable, ¿verdad? Es algo que cuando va a ocurrir. Como dicen, cuando te toca y cuando no, que te pongas. Es cierto. Entonces, hay pacientes que uno los ve y uno ya sabe que es poco probable que sobrevivan, aunque pasen una noche o que pasen la siguiente noche. Y uno ya desde ese momento ya se va preparando mentalmente y va preparando mentalmente al familiar diciéndole, mire, su familiar está delicado. Fíjate que eso me lo hizo el doctor a mí. Sí. No, haremos todo lo posible, pero el estado es muy delicado. Entonces, es ir preparando tanto al familiar como irse preparando uno como médico para la hora de dar esa noticia, que créame que no es una noticia que a nadie le guste. Claro. Dar malas noticias es lo peor que puede existir para uno como médico, porque yo siento que cada vez que da uno una mala noticia, es como que se va perdiendo poco a poco como un pedacito de nosotros, claro. Un pedazo de uno, un pedazo de humanidad, por decirlo así, porque es, como le digo, es un caparazón, es una máscara que tiene que ponerse y irlo perdiendo poco a poco hasta que al final prácticamente esa máscara se vuelve parte de uno. Fíjese que yo tengo una amiga doctora y me decía ella, mi esposo cada vez que yo llegaba de trabajar me decía, hoy tu día fue bueno o malo. Entonces él ya sabía que si ella le decía malo era porque, verdad, lamentablemente había fallecido algo. Y cuando ella le decía, hoy tuve un día excelente, era porque él sabía de que, verdad, siempre atendió mucha gente, pero tuvo la oportunidad de salvarle la vida a alguien. Y yo creo que eso es como lo reconfortante en ustedes, ¿verdad? Llegar a tener un caso, y no es que uno los está esperando, no, claramente claro que no, ¿verdad? Si uno quisiera que no llegaran esos casos horribles. Exacto. Pero llegan, esa es la vida. Sí. Y llegar y decir, bueno, hicimos lo que hicimos, logramos atenderlo y salir de la emergencia y de la crisis, y bendito Dios está bien. Entonces yo creo que es como que un respiro y una curita al corazón en medio de todo lo que les ha tocado vivir, ¿verdad? No, y también que, bueno, hay todo tipo de profesión, ¿verdad? Uh-huh. Pero creo que para mí, no es porque el doctor esté aquí, las profesiones más importantes son los médicos y los maestros. Así es. Para mí. Entonces, debemos de ser nosotros también como seres humanos, como pacientes empáticos con los doctores, porque son seres humanos. Uh-huh. Porque en el caso de ustedes, doctor, el tener todo este tipo de emociones, me imagino que también les afecta la salud, porque es un nivel de estrés que cargan, y el estrés de sus pacientes y el estrés de los familiares de los pacientes. No, y añadirle a todo esto, que son seres humanos que tienen una vida, que tienen deudas, que tienen cosas, o sea, salen de atender crisis
ajenas. Para atender crisis personales. Para atender Eso. crisis personales. O sea, Sí. es un tema bastante amplio y otra vez, volvemos a lo mismo, ser empáticos, ponerse en su cabeza y pensar, no, sí, es cierto, él es un médico, él eligió esta profesión, él está aquí porque le gusta, tiene que hacerlo, está bien, perfecto, nadie lo obligó a hacerlo. Pero el país en donde estamos nos obliga a actuar de ciertas maneras por el sistema en que vivimos, ¿verdad? Sí. Entonces es bastante válido darle esa empatía a la profesión y al área donde la está ejerciendo, más que todo que en este caso estamos hablando del sistema público. Sí, yo tengo también algo que aportar y una pregunta. Por la profesión de ustedes, jornadas largas de trabajo, cansadas, ¿qué es lo más que se ha perdido usted con su familia? Con que usted ha dicho, me perdí esto por cumplir con mi labor de médico. Fíjese que, bueno, muchas veces, ¿verdad? Me tocó usualmente fiestas, así eventos tan grandes, no, porque pues no estoy tan señor, estoy jovencito todavía, pero sí hubo una vez que hicieron un viaje familiar en el que iba a estar toda mi familia, mi mamá, mis tíos, mis primos. Y todos estaban emocionados porque sí, que vamos a ir, que aquí, que allá. Y a la hora de la hora, cuando ya miro la fecha que tienen, yo tenía turno. No pude estar con toda mi familia, que reunir a toda mi familia por parte de mamá es difícil porque tenemos un tío que solo viene una vez al año, que es un tío al que yo quiero, aprecio mucho con todo mi corazón, es como un segundo papá para mí. ¿Verdad? Entonces cuando él viene o a mí me gusta estar con él, compartir con él, y el no haber podido ir a ese viaje, ¿verdad? Porque tenía guardia, uno dice, ay, lo que pone triste al doctor, pero son momentos que yo nunca voy a tener y que nunca voy a recuperar, ¿verdad? Claro. Y uno nunca sabe cuándo va a volver a tener la oportunidad. Exacto. Uno nunca sabe, porque el mañana es incierto, el mañana no existe, exacto, ¿verdad? O sea, lo único que tenemos es el presente, el hoy. Y vivir con saber de que muchas veces vamos a tener que decir que no, o que lo inviten a un cumpleaños de un sobrino y decir no puedo ir porque tengo turno o porque tengo que trabajar, o solamente enviar el regalo. Sí, uno envía el regalo y el niño se alegra, pero ¿y este regalo quién te lo dio? Tu tío. Ah, ¿cuál tío? Este no. Que ni lo conoce. Mira, ese yo no sé quién es. Sí, porque no. O sea, esas cosas pasan y a la larga, ¿verdad? Sí pueden llegar a ser un poco difíciles. Y dependiendo también de cada persona y de cómo sí, lo no, pueda manejar. Y ustedes los doctores pierden momentos muy especiales y como usted dice, momentos que no vuelven a suceder. Por amor a su profesión. A su profesión, por amor a sus pacientes. Y por el compromiso. He conocido casos de médicos que de repente se perdieron el día del nacimiento de su hijo porque tenían turno, porque estaban con un paciente grave. Por emergencia. Ajá, imagínese cómo recupera usted ese momento que no tuvo. ¿Cómo puede decir? ¿Cómo puede decir? Puede volver a repetir. No puede volver a repetir algo así. O médicos que tal vez les ha tocado enterrar a un familiar y luego caminó al hospital y ya va con una emoción triste de perder un familiar, mamá, papá, hijos, y llegar a un hospital donde va cabizbajo, donde va triste, donde vaya con emociones y tener que llegar a cumplir una labor y nosotros como pacientes decir, no, que ese doctor, que no se apura, pero no sabemos la carga que tiene el doctor también. Y, o sea, uno cuando hay la pérdida de un familiar le dan 9 días, pero siendo honestos y viéndolos así, ¿verdad? A través de la cámara. Díganme ustedes si 9 días son suficientes para superar la pérdida de un familiar y después tenés que ir a trabajar como que si nada hubiera pasado y tener que escuchar los problemas de otras personas, tener que lidiar con esos problemas y aparte tener que lidiar muchas veces, porque hay que decirlo, muchas veces con personas maleducadas, malcriadas, que llegan a gritarle a uno, a exigirle a uno. Díganme ustedes
que nos ven, si creen que es justo tener que vivir muchas veces ese tipo de situaciones, y contéstense ustedes solos, si Sí. ustedes podrían hacer algo así y tener que quedarse callados cuando los insultan, o Sí. les gritan, o les hablan feo. Es que es realmente, volvemos a lo mismo y parezco grabadora, pero es que hay que realmente decir, o sea, es ser empático, ponerse en los pies de las personas. Doctor Luis Mario es una persona también, y como lo dice él, ¿qué haría usted en ese momento? Porque él lo que tiene que hacer es agarrar su emoción, guardarla, ponerse una máscara como lo dice y cumplir con el compromiso que él decidió hacer. Claro, aquí van a decir muchos, otra vez lo repito, él decidió hacerlo porque es lo que a él le gusta. Pero a mí me gusta hacer muchas cosas y me toca hacerlas a veces con ciertas emociones y situaciones. Me toca escuchar a veces personas tener problemas cuando yo por dentro estoy destruida y quisiera que me escucharan a mí, pero no es mi momento. O sea, mi momento es de guardarme lo mío y atender y servir a la población, que es lo que ustedes hacen. Sí. Así que es importante resaltar y ver todas estas cosas que no se ven a diario y que no piensan y que entendemos, otra vez, Flaca, entendemos las preocupaciones de cada quien. Entendemos de que usted llega a una sala de emergencia y no está pensando si el doctor comió o no comió. Entendemos todas esas cosas, pero también en algún punto tenemos que ser empáticos y pacientes, porque todos conocemos el sistema público de nuestro país. Eso no es algo que no se sepa. Usted, si sabe de que no cuenta lamentablemente con los recursos para llevar a una persona de su familia a una consulta privada o a un hospital privado, sabe a lo que va al sistema público. O sea, usted ya tiene que ir preparado para saber a lo que va a estos hospitales. Y por lo mismo, tiene que preparar en esa lista de emociones que usted va a vivir en ese momento y meter ahí un poquito la empatía y ser empáticos con los médicos, porque ellos están haciendo por amor al arte todas estas cosas. Sí, y agregar a lo que estás diciendo, que los médicos son seres humanos, sienten, son personas que no son de hierro, pues, no son de hierro, o sea, también se enferman, también tienen situaciones. Entonces, este espacio y este invitado especial que tenemos el día de hoy es para reflexionar nosotros como seres humanos y para también resaltar la labor que hacen todos los médicos del mundo. Los médicos del mundo. Y yo quiero invitarlos a hacer que si en algún momento a usted le toca, y no solamente en el sistema público, también en el privado, porque no vamos a dejar no vamos a menospreciar a los médicos que trabajan en el sistema privado. Todos pasan por las mismas situaciones, solamente que unos con unas posibilidades y otras no. Yo le invito a usted que en algún momento, esperemos en Dios que no, pero que si le tocara estar en una situación crítica y que sabe que su médico está ahí apoyándolo y luchándolo, en algún momento usted sea agradecido con esa persona. Solo con que le diga gracias a un médico, le está dando, yo creo que le está dando el mejor regalo, ¿verdad, Sí, doctor? muchas veces uno ha tenido un mal día, ha visto pacientes muy graves y de repente llega un paciente que estaba mal, mejoró, y que venga esa mamá o ese papá, lo mira a los ojos a uno y le diga gracias, doctor. Créame que esas gracias, doctor, a uno lo hacen sentir bien, le ayudan, como dijo usted, una curita al corazón, ¿verdad? Lo hace sentir mejor, porque es como que hice bien mi trabajo, una persona se fue sintiéndose mejor que como cuando vino. Entonces, y lo otro es que está muy de moda, ¿verdad? El término héroes de bata blanca o héroes sin capa. A mí, yo les digo, a mí personalmente no me gusta, porque cuando uno dice héroe, la imagen que uno tiene de héroe es alguien indestructible, alguien que no se rompe, alguien que puede con todas las adversidades, y muchas veces no es así, ¿verdad? Entonces, los médicos, como dijo Jennifer, somos seres humanos, somos personas, también sentimos, lidiamos con nuestros propios problemas. Si bien es cierto, nosotros elegimos esta carrera y decidimos hacerla con todo el amor del mundo realmente, porque al menos yo personalmente, cuando voy a mi trabajo, yo trato de poner siempre mi mejor cara, aunque haya tenido el peor día o la peor semana, yo siempre trato de poner mi mejor cara, porque a mí mi mamá me educó de esa manera, de que desde que supo ella que yo iba a ser médico, ella me dijo: nunca se olvide que la persona que está enfrente también trae otros problemas aparte de la enfermedad. Suficiente mal lo está tratando la enfermedad
como para que venga el médico y también lo trate mal. Entonces bonito. yo trato de, por eso siempre, de poner mi mejor cara. A veces puedo estar de mal humor, puedo estar triste, puedo estar lo que sea, pero usted nunca o muy difícilmente va a poder ver que yo le vaya a hablar mal o le vaya a gritar o le vaya a responder a un insulto, porque me ha pasado, ¿verdad? Sí me han insultado, claro que sí me han insultado, pero yo trato de entenderlos, pero también les pido que ustedes traten de entender también que muchas veces el mal uso de los servicios de salud públicos genera que se atrase también el tratamiento de otros pacientes, y eso genera una carga de estrés y frustración alta en uno como médico. Y tener que aguantar que venga alguien y lo insulte, lo llame de pe para arriba, ¿verdad? Porque pasa, muchas veces pasa. E incluso también en el sistema privado eso puede pasar, ¿verdad? Eso puede pasar porque muchas veces los mismos médicos que trabajan en el sistema público también trabajan en el sistema privado, y a veces en el sistema privado son todavía más exigentes porque pues el paciente está pagando por esa atención, y son el doble de exigentes que en el sistema público. Exacto. ¿Verdad? Entonces imagínense. Sí, no, es difícil realmente, pero queremos darle la gracias, doctor, porque nos acompañó en este episodio, porque estamos siendo tal como somos y viendo detrás de lo que hay, un doctor detrás de una emergencia. Exacto. Sí. Todo lo que conlleva vivir en este sistema, ¿verdad? Resaltando claramente el sistema público. Así es. Me gustaría, doctor, que nos dijera dónde podemos encontrarlo. Sabemos que tiene un consultorio en Puerto Cortés. Sí, yo tengo mi consultorio en Puerto Cortés, atiendo en las mañanas de 7:30 a 12 del mediodía, en lo que es la 12 calle, entre 2 y 3 avenidas, frente a Banco Atlántida, el autobanco de Banco Atlántida, en el local número 4, que está contiguo a la radio La Voz del Atlántico. Ahí es donde yo me encuentro, y de ahí para las emergencias pediátricas que tengan con sus niños, ¿verdad? En la emergencia del hospital público, por las tardes, es donde me encuentro, de 1 de la tarde a 7 de la noche, en el caso de las emergencias que no se puedan abordar en una consulta. Bueno, doctor, y en nombre de Tal Como Somos y de nuestra comunidad, darle las gracias primeramente por darnos el espacio de poder expresar estas cosas, que es válido que todos nosotros las sepamos, y también darle las gracias en nombre de toda la comunidad por su noble labor y por el enorme esfuerzo que hace día a día para poder pues cumplir con su compromiso de médico. Así que gracias por estar aquí. Y bueno, flaca, esto ha sido todo por hoy, y es Tal como estamos. Hasta luego. Gracias. Bye.